habitualmente no revisan las cláusulas o las letras chiquitas de algún contrato? ¿Te da flojera leer tu contrato laboral cuando entras a trabajar a una empresa? ¿O eres de los que definitivamente dicen, a mí no me interesa lo que diga eso? El día de hoy, en Ombligo de Semana Universo Godín, el podcast donde vamos a despejar todas tus dudas acerca del mundo laboral, tenemos este tema bastante importante, interesante para ti, por supuesto. Es importante saber de dónde proviene el contrato laboral individual de trabajo, las condiciones generales que en él emanan y por supuesto para abordar este tema tenemos un especialista, experto en la materia, licenciado en Derecho, maestro en Fiscal, Javier Farías Echenique, quien es socio cofundador del despacho FARE aquí en Morelia, Michoacán. Sin antes mencionarles que, bueno, pues el abogado es experto en la materia laboral. ¿Cómo estás, abogado? Muy bien, licenciada Betty, pues muchísimas gracias por la invitación y acabas de describir perfectamente las principales situaciones que pasan en toda empresa y que se menosprecian y derivado de ese menosprecio terminan demandas laborales, problemas internos, cierres de empresas. Ahorita las estadísticas de muchas empresas te puedo decir el 80-90% de las empresas que quiebran los 2 primeros años y no lo saben es por temas laborales, por falta de una estructura laboral adecuada. Entonces, pues esperemos resolver todas las dudas y adelante con las preguntas. Gracias, abogado, y muchas gracias a toda la producción que está aquí atrás en cabina, David Cano, Alfonso Montañez, Raúl Gordillo, por supuesto a nuestro director Sergio Pimentel Mendoza. Y bueno, vamos a iniciar con este tema. Primero que nada, abogado, vamos a platicar que sea digerible, que sea con peras y manzanas, para que todos los que nos escuchan, los que nos ven, pues puedan entender de dónde viene este contrato individual de trabajo, porque hay uno colectivo, sin embargo ese es otro tema. Vamos a abordar el individual, el general. ¿De dónde viene? ¿Por qué es tan importante? Mira, el contrato laboral de trabajo pues es la fuente de toda actividad económica, si lo ves desde el punto de vista de que desde la antigüedad hasta hoy en día cualquier tipo de negocio, desde que había trueque, desde que personas trabajaban para el hacendado, para X o Y feudo, etcétera, pues ya había una relación de trabajo. Entonces, ¿qué ha ido evolucionando a través de los años? Pues a establecer esas reglas en un documento que le dé certeza tanto al trabajador como al patrón de lo que se debe de hacer en ese trabajo. Entonces, precisamente la materia laboral es muy rica en el sentido de que no es tan complicada como otras leyes. Yo siempre les digo a mis clientes y a los trabajadores de mis clientes que también los asesoro, dense un clavadito en la Ley Federal del Trabajo, no es tan complicada. Cualquier persona que sepa leerlo va a poder comprender, no estamos hablando de la ley de ISR ni la ley de IVA, y la verdad es que siempre les hago esa recomendación porque la parte laboral es lo que más se menosprecia y es lo primero que hace que surjan problemas en una empresa o en un negocio. Entonces, el contrato individual de trabajo pues es lo más básico y siempre el derecho hay que pensarlo de manera lógica. ¿Qué es un contrato? Pues es aquel documento donde vamos a establecer las condiciones desde un inicio. Oye, yo necesito que hagas tal actividad, ok, yo puedo hacer tal actividad, te voy a pagar, tanto te voy a pagar, vas a tener una jornada, vas a trabajar tales días, vas a trabajar en tal lugar. Entonces, son muchas las cosas que marca la ley. Pero hay un número indispensable de condiciones que sí tiene que marcar ese contrato, porque si no estaríamos, ante pues como que un vacío en el trabajador y el trabajador empezaría a sentir incertidumbre, que digo, vivimos lamentablemente en un país donde hay muchísima informalidad en este tema. Entonces hay quien sí tiene sus contratos, hay quien los baja de internet, o sea, hay un sinfín de situaciones que de verdad sí, cuando te llegan los problemas, pues a veces hasta no sabes ni qué hacer porque dices, ¿cómo se te ocurrió hacer esto, no? O que mi primo me pasó sus contratos, pero mi primo tiene una ferretería y yo tengo un restaurante. Y ahí ves en las actividades,
pues actividades de una ferretería en el restaurante. Entonces, Perdón que te sí, interrumpa, lo que pasa es que a lo mejor como minimizamos esa importancia, pues ponemos a lo mejor al administrativo a hacer funciones de laboral o ponemos a la secretaria a editar esos machotes, como mencionas, de otras empresas. Sin embargo, pues cada uno de los contratos, de acuerdo al giro de la empresa, pues debe de ser específico y con las cláusulas, que ahorita vamos a platicar de eso, con las cláusulas de la empresa, ¿no? es correcto. Sí, mira, pasan muchas situaciones en esto y yo creo que gran parte de la culpa es de nosotros los abogados, porque no explicamos y muchos abogados que se dedican a la materia laboral, lo único que les interesa, digo, espero no herir sentimientos, pero muchos así se dedican nada más a háblame cuando te demanden o háblame cuando quieras demandar a tu, Bueno, a es tu que patrón. aquí vamos a decir las cosas como son, pues es que es lo que deja, abogado. Sí, pero lamentablemente es lo que le quita al patrón, entonces, y lo por consiguiente le va a quitar a la empresa, por consiguiente le va a quitar al trabajador. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos abogados no quieren decirle todo lo que necesita o toda la documentación con que tiene que prevenir toda esa situación y darle certeza al trabajador, porque no es lo mismo también, o sea, hay diferentes tipos de trabajos, pero si tú vas a una empresa donde no hay ni contrato, ni te entrevistaron, ni te dijeron nada más pásale y demás, pues qué certeza o qué seguridad te va a dar ese empleo. Si vas a una empresa donde, oye, este es nuestro reglamento interior de trabajo, este es nuestro contrato, tienes dudas, se te va a capacitar, se te va a adiestrar, etcétera, etcétera, pues el trabajador va a decir, oye, aquí me gusta, aquí me agrada, que al último, te digo, nos enfocamos muchas veces los abogados en el tema legal nada más. Sí. Y me puede demandar o no me puede demandar o una inspección laboral y punto. Y yo como abogado creo que, si bien es cierto que es una parte importante, para mí la parte más importante, y tú como a lo que te dedicas, Betty, pues tú lo sabes, para mí la parte más importante en una relación de trabajo precisamente es eso, esa relación, cómo se va a desenvolver el día a día entre el patrón y el trabajador. Así es, abogado. Y por supuesto, tú mencionaste ahorita que nos demos un clavado a la Ley Federal del Trabajo, pero siendo honestos aquí, entre amigos, esta plática, difícilmente se van a meter a darle lectura a la Ley Federal del Trabajo, seamos honestos. Y para ello, pues este podcast, que nos apoyes, que nos digas cuáles son los requisitos mínimos que debe de tener un contrato individual general de trabajo, estos requisitos de dónde vienen, por qué son importantes. Vamos igual y mencionando el primero, el nombre del trabajador, que hasta en ese mínimo detalle se equivocan. Sí, es correcto. Pasa muy común, no tanto en materia laboral, pero sí hay otras materias dentro del derecho que por equivocarte en una palabra puedes ganar o puedes perder un asunto. Entonces, ¿qué es lo primordial que debe tener un contrato laboral? Pues todo aquello que va a identificar primero al trabajador, pero también al patrón. Okay. Porque también luego muchas veces el trabajador se centra en sí viene bien mi información, sí viene bien mi jornada de trabajo, sí viene bien mi salario, dónde me van a pagar, todo bien, todas las condiciones, pero nunca me cercioré que realmente sea la razón social mínimo. Exacto, que sí, la que estoy firmando, por ejemplo, cuando es con una persona física, pues no hay de otra, ¿no? Pues es con el patrón Juanito Pérez. Conoces al patrón. Exactamente, pero cuando es una persona moral, son muchísimos casos en este tipo, pues tú no sabes si sí existe esa persona moral, si realmente es quien va a ser tu patrón como tal, quién es el representante legal. Obviamente ahí ponen un nombre y le ponen representante legal, pero tú no te cercioras de eso y lamentablemente es difícil hacerlo porque vas y pides trabajo y que te vayan a dar esa documentación, no te la van a dar, pero de menos sí hacer un poquito también como trabajador, un poquito de investigación de qué empresa voy a entrar, qué tanta formalidad tiene todo este proceso, y de ahí pues van a surgir un sinfín de cuestiones, pero las cuestiones básicas pues es todo lo que sabemos, que se identifique bien al trabajador, la empresa, tu salario, tu jornada de trabajo, y la más importante y la que nunca le prestan atención, tus actividades, qué actividades vas a desempeñar. Es. Sí, por supuesto, en el tema de las actividades siempre poner también las condiciones, ¿no, abogado?
cuáles van a ser las condiciones y que por las que voy a estar prestando el servicio, porque también sucede que firmas el contrato, no lo revisaste y en las condiciones ahí te dice que tú vas a estar sentado en la bodega tal, pero a mí nunca me dijiste eso o nunca me dijiste que yo iba a barrer, que yo iba a acomodar, que yo iba a hacer inventario, porque no le damos lectura al contrato de trabajo. Exactamente, acabas de tocar 2 puntos, díjole, del día a día, o sea, tal cual, que lo iba a comentar más adelante, me lo ganaste. Es un punto muy importante porque ¿qué pasa? Que no hay un proceso de contratación nunca. Es, oye, ¿a qué tú vengo a tomar el puesto de la ferretería o de aquí de X restaurante? Órale, pásale, ¿qué mesero? Ándale. Pero nunca me dijeron qué iba a hacer realmente. Exacto. Ni me dijeron hasta dónde sí, hasta dónde no. Exacto. Y obviamente el trabajador, mira, también hay que ser realistas y con esto, ¿no? Le duela a quien le duela. Siempre un trabajador va a querer hacerlo menos y ganarlo más. Eso no es cierto, abogado. Y un patrón está al revés. Va a querer que hagas todo. Más. Exacto. Todo 24/7 para la empresa y para el patrón y todo. Entonces, y pagarte lo menos. Esto nos ayuda a que haya una mediación, tanto que el patrón no exagere o no explote al trabajador, como el trabajador que sepa qué es lo que realmente tiene que hacer. Exacto, esa es la parte importante y es lo que trato de transmitirle a mis clientes. Porque siempre están en esa pelea y en esa discusión de es que muchos trabajadores, todos los patrones son malos y todos los trabajadores son malos. Ninguna de las dos tiene la razón y la verdad absoluta, pero sí creo que las dos partes, pero empezando por el patrón, porque si hay una principal responsabilidad del patrón de, bueno, yo estoy poniendo un negocio, estoy poniendo una empresa, necesito cumplir con lo mínimo de ley. Y que no lo vean como una carga, porque no es una carga. Si ustedes siguen lo que dice la Ley Federal del Trabajo, obviamente con una buena asesoría y cumplen, están con un 70% de no generar problemas y de que las contrataciones y de que tus trabajadores sean, o sea, tienes más probabilidad de que sean buenos trabajadores a que sean malos trabajadores con este tipo de candaditos. Entonces, es importante que ambas partes comprendan eso y a partir de ahí se desarrolle la relación de trabajo, ¿no? No nada más como que es que yo quiero que trabaje, que es muy común en México, que todo el mundo trabaja 10, 12 horas y no les pagan lo que les corresponde. La duración de la jornada laboral también es importante que se estipule. Muy importante, y por ejemplo ahí hay un punto muy importante. Como te decía, hay muchos lugares donde los trabajadores tienen que laborar 10, 12 horas y no hay horas extras. Y entonces cuando uno se mete a las empresas a ver qué está pasando, pero te das cuenta que en sus 8 horas que tenía que hacer 5 actividades y que sí le alcanzaba el tiempo, pues el trabajador se aventó 2, entonces se tiene que aventar otras 2, 3 horas. Pero ese tipo de cuestiones llevan, si ves, como un problema de anterior que va generando una inconformidad con el trabajador y luego el trabajador va y se queja porque tiene horas extras, pero el trabajador no ve que también dejó de hacer y entonces ya empiezan en el círculo vicioso que termina en un despido, que termina en que ya no trabajo, ya no hago las cosas como son. Entonces el contrato laboral y esas condiciones y esas actividades, definirlas de la manera más, si tienes que poner 100 actividades, pon 150. Sí. O sea, porque precisamente pasa esa situación. Que algunas se quedan en el limbo. Exacto. Y es que a mí nunca me dijiste que yo tenía que hacer esto. Sí, nunca me dijiste que tenía que tener mi escritorio limpio. Digo, eso es sentido común, ¿no? Pero no todos tienen ese sentido común. Entonces, yo no sabía que tenía que barrer. O sea, y nos pasa, ¿sabes? En construcción. O sea, anda el trabajador de la construcción de arriba a abajo, empolvado, con cemento, con todo lo que te puedas imaginar. Pero le dices, barre. Barre ahí y no quieren barrer. No, es que a mí no me dijiste que tenía que barrer. Y no es por el hecho de barrer en sí, sino que el trabajador se pone en una parte de, pues eso no me toca y punto, ¿no? Y el trabajador, y a veces el patrón, no como barrer, pero hay otras cuestiones que les ponen a hacer también de más que no tienen que ver con su actividad. Que ahí hay un punto muy importante que muchas veces se nos olvida.
Y por eso es importante, repito, y lo voy a repetir infinidad de veces, el proceso de contratación. ¿A quién vas a contratar? ¿Para qué actividad? Porque no vas a contratar a una persona, por Así ejemplo, es. en silla de ruedas para cargar cosas. Sí, por supuesto es que hay que tener inclusión, sin embargo, no todos los puestos son para todos los perfiles. A ver, Exactamente. la persona que esté al frente de recursos humanos de las empresas tienen que tener también este sentido común y orientar a los dueños, orientar a los empresarios. Yo sé que a veces es difícil, sin embargo, es responsabilidad de recursos humanos o del área legal también orientarlos, ¿no? Sí, correcto. Y al último es un ganar-ganar porque tenemos que cambiarnos como mexicanos, tanto patrones como trabajadores, ese chip de los trabajadores estamos de este lado y ustedes de aquel lado y nos peleamos y a ver Exacto. cómo nos quitamos y demás. No, o sea, pues un trabajador que lo tratan bien, que gana bien, que tiene las cosas claras, pues va a ser feliz en su trabajo. Y Exacto, un patrón va a ser feliz con ese tipo de trabajadores. exacto. Entonces es llegar a una mediación y ¿qué va a pasar? Yo le llamo estructura laboral a todo este conjunto de mecanismos de la materia laboral, de tus contratos, de tu reglamento interior, y no solo de lo que te marca la Ley Federal del Trabajo, hay muchas otras herramientas que te sirven para llevar el día a día y poder solventar ese tipo de situaciones, porque no hay empresa que no tenga problemas. Exacto. La diferencia entre una empresa exitosa y una que no es cómo resuelves esos problemas en el día a día. Así es, Entonces, y abogado. cómo le explicas al trabajador y también al patrón, porque precisamente no son licenciados en derecho, y no tienen que serlo, pero tienen que aprender un poco de cómo resolver ese tipo de conflictos. Entonces, el contrato laboral te da la mayoría de esas reglas. Ah, mira, es que un contrato bien hecho, ¿no? Porque luego te topas con contratos de una hoja o de 2 hojas o una empresa con 15 tipos de puestos diferentes y todos tienen desde el gerente hasta el de la limpieza el mismo contrato. Así es. Entonces no puede ser posible que a veces digo, ¿cómo sobrevivió esta empresa 5 Mucha o 10 suerte. años? Así es, abogado. Tocaste un tema que me interesa mucho y que yo sé que les va a interesar a todos ustedes. El tema de sueldos, salarios. A ver, mencionaste las horas extras. ¿Eso se tiene que estipular en el contrato y de qué manera? Mira, las horas, tanto las horas extras como muchos otros derechos de la Ley Federal del Trabajo, todos los derechos laborales son irrenunciables y no necesariamente porque no lo marque tu contrato, que ese es uno de los... Hay muchos mitos en la materia laboral, tanto del patrón como del trabajador. No porque tu contrato a veces ¿No lo diga? no lo diga, significa que ya no tienes el derecho. No porque tu Te respalda contrato la ley. diga que no hable nada de horas extras, no significa que si trabajas horas extras no te las van a pagar, no. Hay reglas para las horas extras, pero sí es importante definir el trabajador. Es que te digo que al último en lo práctico es muy complicado porque te van contratando y ya estás hablando de horas extras. O sea, entonces... No, bueno, hay que hablar de todo desde el principio. Yo sé Exacto. que a los patrones no les va a gustar, oye, me vienes a preguntar cuánto vas a ganar y cómo va a estar la hora extra, si vas a tener bonos, fondo de ahorro. Todavía no entras, no. A ver, las cosas claras desde el principio para tanto el trabajador como para el patrón, ¿cierto? Sí, es lo que te comento, pero siendo realistas, ¿cuántas veces el trabajador tiene la buena intención y solo pregunta por sacarse la duda? Y Sí. no, ¿sabes qué? Mejor yo te marco mañana. Entonces, lo que trato de decir es que el patrón no debe de ponerse tampoco en a la defensiva, porque tal vez ahí perdiste un gran trabajador. Exacto. Que tú estás viendo, este trabajador le iba a pagar 15,000, 20,000 pesos mensuales, pero no es lo que le vas a pagar a un buen trabajador, lo que te va a dar ese buen La trabajador. inversión. Exactamente. Y el patrón siempre, desgraciadamente, siendo sincero, todo lo ve como un gasto. Como una amenaza, abogado. Sí, y como Yo un creo gasto. que también los patrones, justificando un poquito esa parte, ya tienen esa resistencia, ese miedo a las demandas. Lamentablemente, muchas personas solamente se meten a las empresas a trabajar Sí. para una demanda laboral, ¿no? Para ver de qué manera les pueden meter un gol. Entonces, creo que también los patrones están un poquito espantados en ese sentido, pero vamos rápidamente a enunciar como puntos cuáles son los requisitos mínimos que debe tener
un contrato laboral? Iniciando, supongamos, de arriba hacia abajo en una lectura de un contrato, abogado. Pues mira, como te decía, los datos de la empresa, Ajá. los datos del trabajador, Ok. el salario, la jornada, tus actividades, bajo qué condiciones vas a prestar ese trabajo, lugar de pago, días de pago, que esto es bien importante porque Ajá, muchas veces sí. no se señala ¿Y cómo va a el ser la lugar y forma de cómo va a ser la pago? forma de pago, y tal vez el trabajador está esperando su salario. Digo, hay muchos tipos de trabajos, pero hay lugares donde pues, la gente no tiene acceso a poder ir a retirar de un cajero. Claro. Entonces, todo esto son situaciones que pudieran parecernos hoy en día pues Que no algo que ni sucede. siquiera lo tienes que comentar, pero claro que sucede. O sea, Ujú. no todas las empresas tienen esa formalidad para hacer todo esto. Entonces, también los periodos de vacaciones, Las vacaciones, abogado, tocaste un punto bien importante. Y ahora con la con la reforma, reforma. que aumentaron los días de vacaciones, platícanos de este Mira, tema. con esta reforma que entró a inicios de año, pues se duplicaron prácticamente los primeros 6 días, ahora se convirtieron en 12, y a partir de ahí sigue la misma regla, Exacto. cada año 2 días. Entonces, pero son muchos días desde los dos puntos de vista, porque nos ha tocado durante este año que hay trabajadores que me dicen, oye, es que, o sea, Yo ni los necesito, yo no sí, voy a salir. ya son muchos, o no, el trabajador que sí te comenta. Fíjate, esto es bien importante tanto para trabajadores como patrones. Muchas veces piensan que las vacaciones no se pagan. Es decir, hay muchos trabajadores que dicen, oye, yo no me quiero ir de vacaciones porque prefiero trabajar y que me paguen. Pero lo que tienen que saber es que las vacaciones son pagadas. O sea, tú te vas a ir a descansar como si estuvieras trabajando. Exacto. Y es un derecho del trabajador. Exacto. Igual el patrón, la mayoría de los patrones sí lo saben, que eso se tiene que cubrir, pero algo que está sucediendo ahorita es cuando lo tomo. Yo puedo decidir como trabajador en qué momento tomarlo, mi patrón, etcétera. No hay como una regla en específico. Obviamente sí, la que se tiene que cumplir es cumplí mi año, y a partir de mi año tengo que tomar mis vacaciones, y sí las puedes solicitar, pero también esa consideración del patrón. O sea, el patrón no te las puede negar, pero se tienen que poner de acuerdo cuándo las van a tomar, porque hasta uno como trabajador, imagínate que tú estás trabajando en un proyecto y de pronto si dices, si me voy ahorita de vacaciones, voy a perder el hilo de lo que estoy haciendo. ¿Sabes qué? Mejor ahorita ¿sabes qué, patrón? Voy a tomar mis vacaciones pasando esto. Ah, ok. Abogado, pero es que este es el sentido común que uno puede tener. Sin embargo, no sucede siempre. Y justo estás en medio de un proyecto y se te ocurre, porque estás bastante cansado, pedir vacaciones. Entonces, ¿es importante estipular en el contrato el periodo que van a tomar las vacaciones o no? Mira, es que yo, como tú misma lo dices, siempre es mejor negociar, y cada empresa es diferente. Entonces, si desde el inicio lo quieres poner, está perfecto, siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo. O sea, que el trabajo, órale, yo todos los años, a partir de tal día de mes a tal día, tomo mis vacaciones, y ya las dos partes saben. Pero eso también es muy complicado, porque pasan muchas situaciones dentro de la empresa que no te va a permitir que sea de esa manera. Entonces, lo mejor, o la recomendación que yo le doy a las empresas es que se sienten a hablar con sus trabajadores de cuándo pueden tomar esas vacaciones, que no le afecte ni al trabajador, y que tampoco le afecte al patrón. Ahora, son muchos días. Lo que se está, o lo que yo les estoy recomendando a muchas empresas, los días de permiso pues no existen en la Ley Federal del Trabajo, es a consideración del Solo patrón. El día de descanso. Solo tu día de descanso, y obviamente si estás enfermo y tuviste que acudir al IMSS o al doctor, etcétera, y tienes tu justificante, adelante, entonces eso no pasa nada. Que también se debe estipular en el contrato el día de descanso. Sí, ¿cierto? correcto, porque muchas veces, o la gran mayoría de las empresas, pues es el domingo, ¿no? No trabajo el domingo, pero hay muchas empresas que trabajan 24/7, entonces, ¿cuándo va a ser mi día de descanso? ¿Va a ser en lunes? ¿Va a ser en martes? ¿Va a ser en miércoles? Y sí hay diferencia, porque si tú trabajas un domingo, pues está también el tema de la prima dominical, hay varias cuestiones, o es más, sí hay empresas que te pueden decir, pues, ¿sabes qué? Sí es tu día de descanso, pero necesito que me eches la mano. Ah, ok, entonces ese día, ¿cómo se va a pagar? Pues se te va a pagar al doble, etcétera, con estas características, pero que sí lo hagan. Pero te digo, al último, mira, hay muchas obligaciones y muchas prohibiciones, tanto para trabajadores como para patrones.
y nunca vas a poder estandarizarlo. Entonces lo que yo recomiendo y lo que nos ha funcionado con empresas de 300, 400 trabajadores es negociar. Por ejemplo, ¿qué pasaba con unas empresas empacadoras de aguacate en Peribán? Pues llegaban los días santos y toda la gente de Peribán pues hacía sus fiestas de días santos. Entonces, ¿cómo los vas a poner a trabajar ese día? Pero en la Ley Federal del Trabajo no son días inhábiles. Bueno, pero esas son usos y costumbres de la región que a lo mejor, como dices, bueno, pues negociar. Exacto. Entonces, pero para uno, como lo dices, es como un poquito lógico. Pues negocia, haz un intercambio, sí, no pasa nada. Y no lo hacían, y problemones, y peleando patrón con trabajadores, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Dale esos días. A cuenta de vacaciones. A cuenta de vacaciones, dale esos días, a cuenta de esto, a cuenta del otro, y los trabajadores están contentos porque eso les permite a los trabajadores también tener un poco más de maniobra. Entonces te digo, ahorita con esta reforma lo que yo creo que es una ventaja, porque si, como te digo, como no hay días de permiso en los trabajos, o sea, en la Ley Federal del Trabajo no lo marca, entonces ya te permite generar un proceso de, oye, ¿sabes qué? Son demasiados días para que se vayan. Imagínate que se te dan 10 trabajadores de 20, sus 12 días al mismo tiempo, te truena. Entonces, oiga, patrón, pues necesito 3 días de vacaciones de mis 12. Órale, avísame nada más 15 días, con 15 días de anticipación para ver quién te va a cubrir, etcétera. Ya me quedan 9 y te los vas tomando, y también al trabajador le ayuda, porque también muchos trabajadores dicen que voy a hacer 12 días en mi casa. O sea, si me voy a ir 5, no sé, a la playa, y los otros 7, ¿qué hago en la casa? O sea, prefiero írmelos tomando, tomarme un fin de semana este mes, al otro mes me tomo otro fin de semana. O sea, hay muchas formas, y yo creo que las empresas tienen que empezar a ver este tipo de modalidades, porque creo que también la pandemia nos ayuda un poquito en eso, a ver que sí se puede ser flexible. Y ahora también existen los contratos con esta reforma del home office. También hay que especificar en estos contratos, ¿no? Con la norma 037, que es la que estipula toda la parte del teletrabajo, del trabajo en casa. Ya no es como antes, que trabajabas y podías estar sentado en la cocina, ¿no? En la reunión. No, ahora ya hubo varias reformas que también se tiene que estipular en un contrato esta modalidad, ¿cierto? Sí, porque ¿qué pasó con la pandemia? Que precisamente, o sea, pues en la pandemia pues fue una situación que nunca habíamos. A todos nos sacó de Entonces, onda. Pues trabajaba unos en pijama, otros de otra forma. ¿Y qué pasó? Que como todo el derecho así va surgiendo, pues empezó a pues hacerse ya prácticamente cuando se acabó la pandemia. Muchas empresas dijeron, ¿sabes qué? Me conviene más que trabajen en su casa. Entonces, ¿qué pasó? Que el trabajador dijo, oye, sí, está bien, puedo trabajar en mi casa, pero también necesito herramientas para poder trabajar en mi casa que no voy a pagar yo. Entonces, se empezó a legislar todo esto, empezaron a surgir estas normas, y lo que pasó, o sea, el trabajador solicitó derechos, pero entonces también tienes que tener obligaciones. No puedes trabajar de cierta forma, sí tienes que estar en cierto horario, cubriendo esto, cubriendo lo otro. Pero te digo, al último, lo que tienen que entender las empresas es que ya la actividad económica no debe ser tan rígida como antes. Te quiero aquí 8 horas pegado ahí, aunque no tengas nada que hacer. Trabajar bajo objetivos. Sí, exactamente, y ahí es donde surge la importancia de los contratos, porque desgraciadamente, como hay mucha desinformación, el contrato no nada más es esas condiciones de trabajo y esas actividades. Hay muchas otras cláusulas que, siempre y cuando no contravengan la Ley Federal del Trabajo, todo es válido. Entonces, pues tenemos un sinfín de cuestiones importantísimas. Entonces tú puedes hacer tu contrato por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, pero con objetivos y con fechas. Y que hay una responsabilidad del trabajador de, ya no puedo decir, no, es que no alcancé. Oye, pues ¿cómo que no alcanzaste? O sea, lo firmaste, firmar acuerdos. Y ahora vamos a un punto más allá, porque muchas veces se firma un contrato y el contrato se firma al inicio y son las condiciones, pero todos los trabajos, no hay ningún trabajo en el mundo que no cambie constantemente. Exacto. Hasta ¿Qué tanto se puede estar renovando, abogado? Yo creo que también hay cierta periodicidad. No puedo hacer 10, 15 contratos al año, ¿no? Sí, no. También hay un esquema de renovación de contratos. Ya tenemos muy poquito tiempo, pero me gustaría nada más abordar este tema de las renovaciones
renovaciones y sobre todo la copia que se le da al trabajador, ¿qué tan importante es? Si tiene validez, si no tiene validez, si no pasa nada, porque se nos está acabando el tiempo. Pues mira, rápido. En cuanto a las renovaciones, aquí ahora sí que no hay como que una regla que lo señale, pero yo creo que tu estructura laboral, tu reglamento interior y tus contratos, yo creo que cuando menos debes sí renovarlos entre 3 y 5 años. ¿Por qué? Porque cambia mucho la empresa en ese tiempo. Okay. Entonces no es posible que veas un trabajador con un contrato de hace 15 años y ya Claro. nada de lo que dice ese contrato es lo que hace hoy en día. Exacto. Entonces se pueden renovar o se pueden hacer documentos extras donde se renueva la relación de trabajo. Oye, ¿sabes qué? En una hoja sencilla donde le dices al trabajador tus actividades van a cambiar, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Se te va a aumentar el salario, tu jornada puede cambiar, etcétera, y lo vas agregando a su expediente. Muy Ahora bien. sí que es como se le acomode a la empresa. Y en cuanto a la otra parte, si le doy o no le doy la copia al trabajador. Porque muchos empresarios no les dan la copia. Pues fíjate que te digo que hay mucha ignorancia en todo eso y hay mucho abogado charlatán, la verdad, que engaña a los empresarios con cosas de ese estilo, como si no darle la copia al trabajador le fuera a beneficiar al patrón. O lo fuera a librar de alguna demanda. ¿Cuál es el punto importante? A la hora de una demanda, el trabajador dice, me corrieron, me pagaban esto, me hicieron ta. Tú como patrón tienes la responsabilidad de llegar y decir, lo que dijo este trabajador, suponiendo que no es verdad, es mentira. Es mentira porque, mira, aquí está su contrato, aquí están sus recibos, no ganaba 10,000 pesos, ganaba 8,000 pesos. No ganaba 50,000 pesos, como dice. Sí, aquí está su recibo de nómina, aquí está en el IMSS, aquí está todo. Entonces el patrón es responsable de tener todo eso. Sí. ¿Qué pasa en la realidad? Que no tienen nada. Entonces dicen, ¿y cómo me lo va a resolver, licenciado? Híjole, pues... No hay manera. No hay manera ahí, pues a negociar, desgraciadamente. Entonces, en cuanto a si le das o no le das el contrato, si tú tienes toda tu estructura laboral y le das el contrato, no pasa nada. O sea, no hay algo que diga... para poner una demanda el trabajador no necesita contrato. Tú para demostrar como patrón algo, sí necesitas presentar la información para ver que es real. Entonces, como trabajador, si no te hicieron firmar tu contrato y demás, pues, preocúpate porque no tienes certeza de un documento que pues, las actividades y demás. Y también digo, hay muchas mañas de muchos abogados con ese tipo de situaciones, pero realmente, más allá de que si es bueno o no es bueno, lo que tiene que hacer el empresario es tener esa estructura laboral y tener esa documentación para poder dar certeza ante cualquier situación. Este es mi trabajador, esto ganaba, esto hacía, esto ta. Y yo les recomiendo mucho que en abogado, ya danos una recomendación porque ya nos tenemos que ir. Yo siento que este tema aborda muchísimo. Todo lo que esté en la relación de trabajo tiene que estar por escrito y firmado por ambas partes. Muy bien. Y no tiene que ser una constitución o un documento muy formal. Oye, te voy a subir el sueldo, sí, muchas gracias, fírmale aquí, órale. Oye, te voy a pagar ya no los viernes, te voy a pagar los jueves. Ok, sí. De acuerdo, fírmame aquí. Todo lo que dejen ahí documentado. Tiene valor. Exactamente. Okay. Entonces, y así no hay como que no me dijiste, yo no supe, etcétera, etcétera. Exactamente. Ay, abogado, qué gusto tenerte aquí, qué plática tan amena. Yo creo que este tema nos da para otro programa, si me lo permites, te volvemos a invitar para la parte 2 del tema de contrato laboral, todo este tipos de contrato, los tipos de contratos de regulaciones específicas como transportistas, trabajadores del campo. Yo creo que hay un esquema de contratos ahí muy importante que abordar, pero bueno, se nos acabó el tiempo rapidísimo. Muchísimas gracias. Rápidamente dinos tus redes sociales del despacho para que la gente que tenga dudas se pueda acercar contigo. Sí, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Fare Contable. Cualquier duda, pues, con gusto siempre atendemos sin ningún costo la primera asesoría y pues no nada más con uno. La recomendación es que se consigan un buen abogado laboral y que le sigan las recomendaciones y van a ver un buen abogado laboral y una buena licenciada en tema de recursos humanos.
y se van a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Así es, abogado. Muchísimas gracias. Gracias a usted que se tomó la molestia de estar aquí con nosotros. Este podcast está hecho para ustedes, para que se informen, para que vean que realmente hay un mundo laboral sano tanto para el patrón como el trabajador. Universo Godín, ombligo de semana. Muchísimas gracias a la producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Nos vemos la próxima. Chao.